El examen empezaba desde sistema de productor, ¿no? De productor. Habíamos quedado ya en los métodos modernos, donde veíamos que hay una gran cantidad de estudios, no solo de imagen, porque si hablamos de imagen, evidentemente hoy contamos con la tecnología que nos apoya y a disposición del paciente no solamente la ecografía. Hoy hablamos de ecografía 4D, hablamos de 3D. Tenemos el tema de la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, que nos van facilitando mucho el diagnóstico, sin olvidar ni desmerecer los estudios de endoscopía, por ejemplo, cistoscopía, colonoscopía, endoscopía digestiva alta, fibrobroncoscopía, para ver, ¿no es cierto?, los diferentes sistemas, que hoy en día nos hacen más fácil el diagnóstico. Sin embargo, pues no nos olvidemos que desde el punto de vista del diagnóstico, habíamos indicado que el 80% del diagnóstico es clínico. 50% lo hacemos hablando, preguntando, haciendo una buena anamnesis. Y evidentemente el examen físico nos daba el otro 30% y el 20% el complementario, ¿no es cierto? Y es por eso que vamos a entrar a la última sección, la séptima sección de la historia clínica, que es el examen físico. Examen físico que lo habíamos dividido en dos: examen físico general y examen físico regional. Cuando hablamos del examen físico, el general comprende una evaluación global del paciente. Y aquí vamos a considerar varios aspectos, ¿no es cierto?, que tenemos que demarcarlos para poder evaluar a nuestro paciente de una manera general, considerando aspectos no solamente morfológicos, sino también, ¿no es cierto?, funcionales y psicológicos, como vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Y ahí hay algunos conceptos que quiero que ustedes vayan fijando. Constitución. Cuando hablo de constitución, hablo del conjunto de los rasgos o caracteres, lo que había mencionado hace rato, morfológicos, funcionales y psicológicos, que en algún momento van a determinar la personalidad de nuestro paciente. Vamos a tomar en cuenta lo que es el biotipo. Cuando hablamos del biotipo, ¿no es cierto?, o hábito corporal, hace referencia a la característica morfológica. Si la persona, ¿no es cierto?, es pues delgada, tiene una mayor envergadura, mayores diámetros transversos, o bien una figura atlética. Y aquí seguramente vamos a ir desarrollando que hay varios tipos para clasificar, ¿no es cierto?, un biotipo. El audio quiero cortar. Realmente va a ser física. Bueno, entonces seguramente pues vamos a ir mencionando, ¿no es cierto?, en relación al biotipo, lo que ustedes ya han llevado en el semestre anterior, ¿no es cierto?, lo que hablábamos del ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, en la clasificación de Sheldon. Pero no es la única clasificación, ¿no es cierto?, porque Rodríguez, Zestan, Viola, le van dando diferentes connotaciones, pero siempre hablando de lo mismo, la envergadura que tiene ese paciente en referencia al hábito corporal. Cuando hablamos del temperamento, hacemos referencia a cómo reacciona el paciente desde el punto de vista afectivo. Seguramente aquí vamos a incluir lo que son, ¿no es cierto?, los sentimientos, los instintos, el afecto, los impulsos, que en algún momento, ¿no es cierto?, van a ser los determinantes de esta vida emocional del paciente y que seguramente tiene poco o nada de influencia en relación al ambiente y a lo que uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, en el vivir. Y aquí va muy relacionado a lo que Hipócrates relacionaba, ¿no es cierto?, en el tema de la concentración de los diferentes humores, ¿no es cierto?, el predominio de la bilis, de la sangre. En algún momento era la percepción que tenían, ¿no es cierto?, en relación a hablar del temperamento. Y seguramente podemos diferenciar algunos tipos de temperamento, ¿no? Aquí Kresmer nos va a dar una clasificación donde nos hace referencia al esquizotímico. ¿Qué características tiene un esquizotímico? Es la persona más retraída, la persona poco, ¿no es cierto?, afectiva, la persona que poco expresa, ¿no es cierto?, sus emociones hacia su entorno. Si hablamos del ciclotímico, es aquella persona que fluctúa bastante en lo que es el temperamento, ¿no es cierto?, desde los dos extremos, cuando hablamos desde la exaltación y la depresión, que va fluctuando, ¿no es cierto?, en la manera de poder expresar las emociones. El enequético es aquel que es más, por el contrario, lo opuesto del esquizotímico, que va siendo muy afectivo, ¿no es cierto?, en su forma de expresar su afecto. Vamos a entrar ahora a lo que es el biotipo. Decíamos, la constitución biológica es determinante. En algún momento, si nosotros consideramos
el peso y la talla en la valoración de un paciente en el aspecto, ¿no es cierto?, antropométrico, nos sirve para estimar, ¿no es cierto?, evidentemente un IMC, un índice de masa corporal, para poder valorar el componente graso de un paciente, sí, pero seguramente no es definitivo, ¿no es cierto?, el biotipo para determinar un estado nutricional. Pero el IMC no es definitivo para valorar el estado nutricional, porque este puede verse influido por muchos aspectos, y es así que seguramente el biotipo debe ser considerado. Una persona, ¿no es cierto?, puede mantener esas características de delgado, evidentemente por la herencia que él ha transmitido, ¿no es cierto?, sus progenitores. Y aquí vamos a tomar en cuenta que hay varias clasificaciones, les decía. Vamos a tomar en cuenta la de Sheldon, para no crear, ¿no es cierto?, diferencia en lo que ustedes ya han llevado en el semestre anterior. Simplemente vamos a tomar en consideración ya lo avanzado previo, y vamos a tomar en cuenta el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, que no difiere del resto, porque si Zestan lo clasifica en cerebral, muscular, digestivo, también guarda relación en lo que vamos a ir refiriendo hoy en el tema de biotipos. Como les decía, hay una tabla de que cada uno puede tener una percepción de diferente enfoque para poder hablar de la constitución física. Pero seguimos hablando de lo mismo, pero una persona delgada, una persona con mayores diámetros transversos y una persona atlética, y cada uno va haciendo referencia. Cuando hablamos de Sheldon, nos hace referencia que los biotipos derivan justamente en función del predominio de los 3 discos germinativos. Durante el desarrollo embrionario, las primeras estructuras que se van formando son justamente 3 discos, 3 láminas, ¿no es cierto?, que van a dar origen a los diferentes tejidos: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y si hablamos del ectodermo, ¿qué estructuras se van originando a partir de ella? Tejido nervioso, ¿no es cierto?, y la piel, fundamentalmente. Y por eso es que seguramente guardas relación, ¿no es cierto?, cuando hablamos de Zestan, por ejemplo, que dice cerebral, por el predominio de este componente. Y aquí seguramente vamos a hacer referencia que cuando hablamos del ectodermo, estamos hablando de las personas delgadas, que en las cuales predominan los diámetros verticales o los transversos. ¿Qué estructuras derivan del mesodermo? Muscular. Tejido óseo, tejido muscular, ¿no es cierto?, el tejido conectivo. Pues seguramente aquí, cuando hablamos entonces del mesomorfo, que también hace referencia a esa placa germinativa en el mesodermo, pues hay un predominio de la masa muscular, justamente, y es así como también Zestan, por ejemplo, habla de muscular, por ejemplo. Y cuando hablamos de Sheldon, que vamos a tomar en cuenta, nos habla del mesomorfo, que es una persona que al predominar la masa muscular muestra una figura atlética. Hombros anchos, mayor desarrollo de la masa muscular, que lo vamos a ir refiriendo más adelante también al complementar esta pequeña descripción. Si hablamos del endomorfo, ¿a qué refiere? ¿Qué origina del endodermo? Los órganos que corresponden al aparato digestivo. Y seguramente, ¿no es cierto?, ahí justamente cuando hablamos del endomorfo, hablamos del predominio de este aparato, ¿no es cierto? Y también Zestan va un poco relacionado, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no Viola cuando habla de macroesplácnicos, ¿no es cierto?, vísceras grandes, ¿no?, en la descripción? El endomorfo es aquel que predomina, ¿no es cierto?, los diámetros transversos sobre los longitudinales. Y es así que seguramente cuando vamos refiriendo a los biotipos, tenemos que aprender las características. No, cancela. No. Cancela. Sí. ¿Ya? Ahí no. Los 3 biotipos que vamos a poderlos recordar, que tienen que aprender para su prueba y para también describir su enfermedad. No. Eso es de la computadora. ¿Se dan cuenta? No, las características de cada biotipo. Si hablamos del endomorfo, ¿qué habíamos dicho? Predominio de los diámetros transversos. Por tanto, son personas que predominan, ¿cierto?, el aspecto de tener baja estatura, de tener, ¿no es cierto?, el aumento de los diámetros, el desarrollo, ¿no es cierto?, del tejido adiposo, la obesidad, definitivamente, así no se puede dar clases. Tu HDMI. Este tipo de equipos queremos acreditar
Busca relax de mí. No quiero más tiempo adelante. No trajera la computadora. Entonces tenemos que recordar las características de los tres biotipos. Cuando hablamos del endomorfo, hoy tenemos que hablar facies. Evidentemente la clase la podemos ir hablando, pero no tiene sentido, tiene más fijación del conocimiento cuando vemos imágenes. Y por eso que insistimos con el tema del data. Si no, no estaríamos peleando con los equipos. Si hablamos de un endomorfo, dijimos, predominan los diámetros transversales. Hay obesidad. Hablamos que tienen menor estatura. ¿Cuál es su característica? Son muy sociables. Son muy sociables. De escasa agresividad. Donde evidentemente, ¿no es cierto?, hay un componente importante en su característica que es la nutrición, ¿cierto?, la alimentación. Bueno, endomorfo. Si hablo, ¿no es cierto?, del endomorfo, por tanto, esas son las características que vamos a fijar. El mesomorfo, ¿qué habíamos dicho? Predominio de la masa muscular. Si bien del endomorfo no solamente se origina el músculo, dijimos, ¿cierto?, también el tejido conectivo, el esquelético, pues evidentemente es el predominio de la masa muscular a la que vamos a hacer referencia. Por tanto, en el físico pues muestra justamente esa figura atlética, ¿no es cierto?, con el mayor desarrollo de la masa muscular, que es una característica que lo vamos a fijar en este biotipo. Evidentemente son personas que tienen la característica de ser competitivos, ¿no es cierto?, no tienen inhibición y tienen un temperamento intermedio en lo que hablamos del ectomorfo y el endomorfo. Si bien cuando hablamos del endomorfo dijimos predominio de los diámetros longitudinales, ¿no es cierto?, sin embargo también aquí tenemos que pensar que son personas retraídas, poco comunicativas, ¿no? Si hablamos del endomorfo es lo opuesto, y el mesomorfo es algo intermedio entre estos dos biotipos en relación al temperamento. Sin embargo, no nos olvidemos que pueden existir, ¿no es cierto?, en algún momento, pues, las denominadas anomalías morfológicas. Y cuando hablamos de las anomalías morfológicas, existen anomalías visibles y aquellas que pueden estar ocultas. Seguramente, cuando hablamos de las anomalías morfológicas visibles, hay anomalías que pueden ser, ¿no es cierto?, consideradas como simples, es decir, que no son incompatibles con la vida, como en el caso, por ejemplo, de una anotia. ¿Qué tendría que ser una anotia? Ausencia del pabellón auricular, que se puede visualizar, ¿no es cierto?, seguramente pues en el momento de explorar al paciente, con aquellas malformaciones que pueden ser también incompatibles, ¿no es cierto?, con la vida, que evidentemente terminan en algunos casos pues en la pérdida de esa gestación, de ese embarazo o de ese producto que podemos considerarlos. Sin embargo, si bien hay anomalías que pueden ser visibles, pues también hay otras que pueden estar ocultas. Valga decir, si tengo un paciente que tiene anotia, ¿no es cierto?, esa falta de pabellón auricular, que la estoy observando, puede ir asociada a otras anomalías, sobre todo ¿de qué tipo? Renal. Entonces, seguramente cuando vamos viendo el desarrollo embrionario, tendríamos que considerar la relación que existe, ¿no es cierto?, justamente el desarrollo del pabellón con el desarrollo también de los riñones. Y un paciente que nace sin pabellón debe ser examinada para descartar anomalías o malformaciones de tipo renal, que no van a ser visibles seguramente en primera instancia y que tengo, ¿no es cierto?, la obligación de explorar en ese paciente. Como también seguramente las valvulopatías no van a ser visibles de inicio, no tendría que ser exámenes para poder constatar dicha malformación, ¿no? Como valga decir en el tema de las ecocardiografías, por ejemplo, ¿no?, donde me permite observar justamente esos defectos valvulares. Otro aspecto que vamos a tomar en cuenta en el examen físico general es el decúbito, cuando la paciente o el paciente está recostado, o bien la posición, que vamos a hacer referencia, ¿cierto?, a las diferentes posiciones que puede adoptar el paciente para poder realizar la exploración clínica, o bien una intervención quirúrgica. Cuando hablamos de actitud, es un concepto que tenemos que fijar, hacemos referencia a la relación que existe
entre las diferentes partes del cuerpo. Es decir, la persona puede estar de pie. Y hablamos que el paciente está erguido o en bipedestación. En algún momento pues habrá algún docente que te haga referencia a ¿no es cierto?, a que el paciente está en actitud, ¿no es cierto?, o esté erguido, y otro te exigirá pues que esté en bipedestación, pero hace referencia a lo mismo, de que el paciente esté parado. Hablamos que el paciente puede estar sentado o sedente, que también lo vamos a considerar de acuerdo, ¿no es cierto?, a la exploración que vayamos realizando. Y cuando hablamos que el paciente está recostado, dijimos, hablábamos de un decúbito. Seguramente, ¿no es cierto?, cuando hablemos del decúbito, tenemos que hacer referencia de que el paciente puede estar en un decúbito pasivo o en un decúbito activo. ¿Cuándo hablo de un decúbito activo? Cuando voluntariamente el paciente adopta ese decúbito. Pase a la camilla, lo voy a revisar. El paciente voluntariamente está subiendo a la camilla y se está recostando. Pero si el paciente me llega inconsciente, porque obviamente vamos a tener pacientes que lleguen, ¿no es cierto?, en estado crítico o en mal estado, por su condición de salud, él no está escogiendo el decúbito. Usted, con su tipo de salud, lo está acomodando, valga decir, en este caso en un decúbito dorsal, por ejemplo. Entonces, en el decúbito pasivo, el paciente, ¿no es cierto?, no ha escogido dicho decúbito por su condición de salud. Tengo un paciente en coma, tengo un paciente inconsciente, obviamente, ¿no es cierto?, él no va a escoger o tener la posibilidad de modificar el decúbito en el cual usted lo está acomodando. Este decúbito activo que el paciente adopta puede clasificarse a su vez indiferente, preferido u obligado. Porque si hablo de indiferente, nuevamente repito, cuando empezamos la exploración de un paciente le vamos a pedir que se recueste. Y si estoy sospechando una patología renal, le puedo pedir que cambie, ¿no es cierto?, de decúbito. Por ejemplo, puedo hacer que adopte un decúbito lateral para realizar la maniobra de Israel y la palpación del riñón. Le puedo pedir que adopte el decúbito ventral para que haga la maniobra de Montenegro y valorar riñón. Él puede cambiar, ¿no es cierto?, a requerimiento mío. Por tanto, es indiferente el decúbito que él va adoptando de acuerdo a lo que yo le voy solicitando. Cuando hablo de preferido, el paciente va a tratar de estar en ese decúbito por su condición de salud. Si tiene mucho dolor, un dolor abdominal, él de preferencia no va a estar pues en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Va a adoptar en su mayor porcentaje seguramente la posición fetal, que es lo más típico, ¿no? Que eso le va a atenuar un poco el dolor. Si el paciente, por ejemplo, tiene un cuadro respiratorio o es un cardiópata, ¿va a tolerar estar en la camilla en decúbito dorsal? No. Él va a pedir que le eleves la cabecera de la camilla, porque justamente, ¿no es cierto?, va a poder ventilar mejor de esa manera, buscando una posición ortopnéica, o bien, si queremos hablar, ¿no es cierto?, de las posiciones adecuadamente, hablamos de un Fowler o semi-Fowler. Decúbito obligado, ya habíamos mencionado, ¿cierto?, que evidentemente por su condición no puede adoptar otra posición. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene fractura de la columna, el paciente va a tener que estar nomás en un decúbito dorsal. Es más, en un accidente, cuando ustedes llevaban soporte básico de vida, les decía, ¿no es cierto?, con lesión cervical o sin lesión cervical. Sospecha de lesión cervical, ¿qué hacían? ¿Lo movilizaban a ese paciente? No, tenían que tratar, ¿no es cierto?, de primero inmovilizarlo y trasladarlo, porque cualquier movimiento inadecuado podía complicar la condición con una lesión medular, no solamente de la estructura ósea. Por tanto, el paciente también, consideremos si tiene una lesión, obviamente pues va a estar obligado en ese decúbito y no va a tener la posibilidad de modificar, ¿no es cierto? Como también, peor aún, si hay una sección, ¿no es cierto?, medular. Si hay una sección medular que me lleve a una cuadriplegia, por ejemplo. ¿Qué es cuadriplegia? Inmovilidad o parálisis, ¿no es cierto?, de las 4 extremidades. Claro, si hay una sección cervical de la médula, obviamente el paciente va a quedar paralizado de las 4 extremidades y peor pensar que va a poder cambiar de un decúbito. Ahí estaría obligado el paciente a quedarse en ese decúbito dorsal que usted le ha acomodado. Decúbito, entonces, en algún momento vamos a tocar, que me puede servir para explorar a un paciente, sí.
pero en algunos casos también voy a aconsejarlos para cirugías. ¿Cuál es el decúbito supino? Decúbito dorsal. ¿Qué técnicas de exploración puedo realizar en el decúbito dorsal o supino? Exploración de cabeza, de cuello, de tórax, de abdomen, de genitales, de pelvis y de extremidades. Puedo realizar todas. ¿Qué cirugías puedo realizar en este decúbito? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales y extremidades. Todas. Prácticamente es el decúbito que vamos a utilizar en la mayor parte de nuestras cirugías. Ventral o prono. Si hablo del decúbito ventral o prono, ¿para qué técnicas de exploración me pueden servir? De columna, de riñón, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Bueno, de la región posterior del tórax, ¿por qué no? Si quiero explorar, ¿no es cierto? Si tengo alguna lesión en la región posterior, pues tendré que adoptar el decúbito ventral. ¿Para qué cirugía me va a servir? Renal, igualmente puede servir para columna. Entonces puede servir para exploración como para cirugías. Decúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo, donde tiene una característica del decúbito lateral, hay la flexión de la extremidad inferior que está en contacto con la camilla y la extensión de la que no está en contacto, manteniendo el cuerpo en una, ¿no es cierto?, orientación vertical al borde de la camilla para las cirugías, y seguramente voy a utilizarlas ¿para qué? Cirugía renal, que es lo más adecuada, más que la ventral. Hay más de una posición para un determinado procedimiento. Si voy mencionando que puede aplicarse, no necesariamente es la única. Hay más de una posición para un mismo procedimiento. Si yo hablo de tacto rectal, vamos a ver que hay más de 4 posiciones que mi paciente puede adoptar y usted tiene que escoger. Por tanto, me puede servir esto para llenar el decúbito lateral. Aquí hay una variación si comparamos estas dos. Y evidentemente la flexión de la extremidad que no está en contacto con la camilla hace que el cuerpo se incline y adopte una orientación oblicua. Y aquí ya deja de ser decúbito lateral y pasamos a considerar que es la posición de Sims. ¿Qué es la posición de Sims? Es un decúbito lateral oblicuo que al inclinar el cuerpo me va exponiendo la región perianal. Por tanto, me va a servir para las técnicas de exploración ano o perianal o anosectal. Si quiero realizar el tacto rectal, es una de las mejores posiciones porque es más cómoda para el paciente. Si quiero hacer una rectosigmoidoscopía, colonoscopía, es una posición que tengan que tomarla en consideración porque es una de las más cómodas en relación para el paciente. La de Trendelenburg. En algunos casos podemos, ¿no es cierto?, poder elevar la camilla, en este caso la quirúrgica, donde se van elevando los pies por encima de la cabeza. Podemos tener diferentes grados de inclinación cuando hablamos de Trendelenburg, pero fundamentalmente lo que busca, y lo podemos aplicar en varios aspectos, en cirugía. Podrías utilizarlas en cirugías pélvicas para que adoptamos la Trendelenburg en cirugías pélvicas para que las vísceras por la gravedad se desplacen en dirección cefálica y me permitan, ¿no es cierto?, realizar con mayor comodidad cirugías de ovario, trompas, útero. Pero también lo podemos utilizar en la parte clínica en pacientes con shock hipovolémico, ya que basados en la gravedad favorecer el flujo de sangre a órganos nobles como son cerebro, corazón y suprarrenales, que toleran muy poco a la hipoxia, garantizando una redistribución que puede en algún momento, ¿cierto?, compensar para que no se vaya a afectar esa hipoxia de manera inicial, ¿no es cierto?, y rápida por un sangrado, por ejemplo. Poco acentuado podemos utilizar elevando muy poco tal vez los pies en el caso de edema. Y les cuestionaba a algún grupo, ¿por qué en edema? Y el no saber, no sé por qué justificar, bueno, lleva a que se queden con la duda, ¿no? Porque a mi grupo, ¿por qué en edema van a usar este Trendelenburg? ¿Y por qué tendríamos que usar? Claro, por el efecto de la gravedad lo mismo, favoreciendo a que se reabsorban esos líquidos del tercer espacio.
Es común observar, por ejemplo, gestantes embarazadas que por el crecimiento del útero comprima las venas, dificulta el retorno venoso y presenten edema en las extremidades. Claro, por fenómeno mecánico de compresión y dificultad del retorno venoso, hace éstasis la sangre y aumenta la presión hidrostática eso y hace que salga al tercer espacio. Y si le decimos a la paciente que se coloque unas 3 almohadas o 2 almohadas en la noche para dormir, elevando los pies, favorece que se absorba. Y tendría que también considerarse en algún momento el poder adoptar su Trendelenburg para mejorar ese edema de nuestro paciente. Plegaria maometana, posición genupectoral. Si hablamos de la genupectoral o plegaria maometana, da la impresión que el paciente estuviera rezando, de ahí el nombre. Sin embargo, ¿cuál es la característica? El paciente se está arrodillando sobre la camilla, apoyándose sobre el tórax y los antebrazos, que le da esa configuración de estar rezando o orando. Muchos lo van mencionando y van, ¿no es cierto?, comparando con la de Blechman, que si bien la de Blechman es muy similar, pero Blechman se caracteriza porque el paciente agarra su almohada y se inclina hacia adelante. Y esta plegaria maometana o genupectoral seguramente, ¿no es cierto?, la podemos encontrar en pacientes que buscan una posición antálgica. ¿Qué es antálgica? Que calma el dolor, que alivia el dolor. Pacientes que tienen, ¿cierto?, que quieren calmar el dolor, por ejemplo en el caso de una pancreatitis, tratando de atenuar y disminuir la compresión que las vísceras realizarían al paciente si éste se encontrara en decúbito dorsal, al ser un órgano retroperitoneal que está inflamado. En este sentido, la de genupectoral la podemos encontrar en la pancreatitis. También se menciona que puede estar en una pericarditis constrictiva, ¿no?, cuando hay un desarme pericardio. Pero nosotros también podemos pedir que el paciente adopte esta posición. ¿En qué casos? Exploración de la región perianal. Seguramente al que le ha tocado representar o al tener que estar en esta posición en las clases de gabinete, se da cuenta que es unas posiciones más incómodas. Y por ende, pues seguramente no lo van a hacer con sus pacientes. Porque también está escrito que la puedo realizar para los tactos rectales, ¿no? ¿En qué posición voy a ver tactos rectales? Lo vamos a ver ahorita al final. Cuclillas. Si un niño, ¿no es cierto?, lo vemos que va adoptando en la mayor parte del tiempo la posición de cuclillas, ya sea con las manos a nivel de los talones o a nivel, ¿no es cierto?, anterior, hay que sospechar, sobre todo si va vinculado a la presencia de cianosis en patologías cardíacas, la tetralogía de Fallot, ya que en esta posición va aumentando la presión intraabdominal, ¿no?, y lo que va favoreciendo el flujo del retorno esplácnico, la sangre de las vísceras que se va reteniendo, retornan al corazón derecho y va mejorando el flujo de sangre al territorio pulmonar, que es lo que se afecta en mayor cuantía en lo que es la tetralogía de Fallot. La posición de opistótonos. Cuando hablamos de opistótonos, hay una contractura marcada de los músculos de la región dorsal, sostenida. A lo que va a llevar es a que el cuerpo se vaya curvando a manera de un arco, donde el paciente va apoyándose, ¿no es cierto?, con la cabeza y los talones. Si bien esta contractura espástica de los músculos de la región dorsal lo podemos observar en el tétanos, también se ha escrito que podríamos observar en la meningitis. Ya no se ve mucho el tema de la meningitis por el tema de las vacunas. Sí, probablemente hay pocos casos de meningitis, pero también tendríamos que entrar nomás en el diagnóstico diferencial si tenemos un paciente que está en la posición de opistótonos. Evidentemente es más sugerente de tétanos, pero hay que pensar nosotros, ¿no? Intoxicación con estricnina. En otros casos son los músculos ventrales los que se van a contraer. Y si se contraen los músculos ventrales, el paciente se curva, ¿no es cierto?,
hacia adelante, como la posición fetal, hacia adelante. Contracción espástica sostenida, ¿no es cierto?, que también va relacionado a lo que es el tétanos, a la meningitis y a la intoxicación por estricnina, que lo vamos a llamar emprostótonos o epistótonos. Entonces, opistótonos, músculos de la región dorsal, con cavidad, ¿no es cierto?, dorsal. Y cuando hablamos de epistótonos o emprostótonos, estoy hablando de la contractura de los músculos ventrales. Y si se contrayeran los dos músculos, dos grupos, agonistas y antagonistas, ¿a qué llevarían? Al ortótonos. ¿Qué es el ortótonos? Si se contraen los músculos ventrales y los dorsales, el paciente va a tener rígido como una tabla, sin demostrar esas curvaturas de concavidad anterior ni posterior, sino como una tabla rígida. Eso es el ortótonos. En otros casos se observa una curvatura, ¿no es cierto?, lateral, y ahí tendríamos que hablar del pleuros tótonos. Entonces, al hablar de opistótonos, emprostótonos, ortótonos, pleurótonos, tengo que pensar en tétanos, tengo que pensar en meningitis, tengo que pensar en intoxicación con estricnina. Muy aparte, si quisiéramos ir a más detalle, también hay la posición en gatillo de fusil, ¿no es cierto?, que también lo voy a asociar al tétanos. ¿Qué le caracteriza al gatillo de fusil? Que no está la imagen justo. Donde el paciente va a estar con la cabeza en hiperextensión, donde los muslos y la pierna van a estar en flexión, que no es lo mismo del opistótonos, donde el paciente está todo curvado hacia la región dorsal, ¿no es cierto? Entonces también la posición en gatillo de fusil podríamos encontrarlo en el tema del tétanos, en el tema de la meningitis y la estricnina. ¿A qué corresponde? Opistótono. Lo mismo, ¿no? Se va curvando hacia la región dorsal, ¿no? Hacia la región dorsal. Bueno. El paciente, cuando se encuentra en la posición erguida o bipedestación, puede darme datos para poder sospechar en algunas patologías. Valga decir, un paciente con problema cerebeloso, ¿no es cierto?, va a adoptar la característica que cuando está de pie, de separar los pies. Separando los pies, lo que es aumentar la base de sustentación para mantener el equilibrio. Para estar parados, nosotros no tenemos por qué mantener los pies separados. Un paciente con problema cerebeloso, sí. Si tengo un paciente que al estar parado me doy cuenta de que la extremidad superior está en aducción, la extremidad se está acercando a la línea media, ¿no es cierto? Aducción, y mantiene cierto grado de flexión a nivel de la extremidad superior, y observo una tendencia a mantener la extremidad inferior del mismo lado en extensión. Tengo que pensar en lesión de la vía piramidal, tengo que pensar en hemiplegia. Solo al observarlo para mi paciente con esa tendencia de estar con el brazo flexionado y la pierna extendida, debo pensar en hemiplegia. Si mi paciente está de pie y su cuerpo está inclinado hacia adelante, que no es lo habitual, porque no estamos inclinándonos hacia adelante, buscando, ¿cierto?, justamente el equilibrio de ese eje gravitacional, tendría que sospechar, ¿no es cierto?, en Parkinson. Y más aún, si mi paciente tiene un temblor fino. El Parkinson tiene una característica de tener un temblor de reposo, que difiere del temblor del cerebeloso. ¿En qué sentido? El cerebeloso tiene un temblor de intención. ¿A qué me refiero con temblor de intención? Que si está quieto, no puede no estar temblando. Y cuando empieza a caminar, va a empezar a temblar. Si quiere sujetar un vaso, empieza a temblar.
Y es por eso que al paciente cerebeloso, cuando se le pide toque la punta de su nariz, empieza a temblar y no va a poder hacerlo como se le está pidiendo. El cerebeloso tiene temblor de intención. El Parkinson tiene temblor de reposo. Vamos a ir sumando más datos, porque seguramente en el siguiente semestre, cuando te hablen de síndrome cerebeloso, te van a pedir todo lo que incluye, ¿no es cierto?, para sospechar en un paciente con problema cerebeloso, y lo tenemos que ir sumando en las diferentes clases. Entonces, la posición de Fowler y semi-Fowler. Si hablamos la posición de Fowler, la mitad de la camilla la vamos a elevar 50 centímetros. Prácticamente nos estamos acercando, ¿no es cierto?, a los 90 grados. Si elevamos, ¿no es cierto?, esos 50 centímetros la cabecera de la camilla, estoy hablando de la posición de Fowler, que más o menos se acerca a la inclinación de los 90 grados. Si hablamos de una inclinación de la camilla desde los 30 hasta los 45 grados, ahora estoy hablando de grados, no de centímetros, voy a hablar de la posición de semi-Fowler. Tanto Fowler como semi-Fowler lo voy a utilizar en pacientes con problemas respiratorios para que puedan ventilar mejor, a pacientes cardiópatas por el tema de la ortopnea, para que no se manifiesten, ¿cierto?, y no tengan la disnea marcada propia de la patología. Pero también en la parte clínica lo podemos utilizar, ¿no es cierto?, en algún momento, por ejemplo, la semi-Fowler en una gestante, ¿sí?, porque el útero al crecer va dificultando el descenso del diafragma y va dificultando la ventilación. Podemos utilizarlo en un paciente para colocar una sonda nasogástrica, ¿no es cierto?, que es una actividad que la van a realizar con bastante frecuencia. Pero también se describe, aunque en la práctica no se la utiliza con frecuencia, pero se describe que podríamos utilizarla también para cirugías de cuello, quiere decir de tráquea, tiroides, laringe, porque por la gravedad disminuiría el flujo de sangre a esta región. Sin embargo, vamos a ver que hay otras posiciones que se utiliza con más frecuencia para estas cirugías. Bueno, habíamos hablado de la genopectoral, que evidentemente nos servía que era una posición antálgica, pero también para la región perianal, que se puede, ¿no es cierto?, adoptar con cierta comodidad de acuerdo a las mesas quirúrgicas que contemos, ¿no? Sin embargo, en la mesa de Kervay también se puede adoptar dicha posición. La de anti-Trendelenburg o Trendelenburg invertida, o también conocida como la de Morestin. Aquí vamos a inclinar la camilla elevando la cabeza sobre los pies. Es decir, lo opuesto, ¿no es cierto?, que habíamos visto en Trendelenburg. Seguramente la finalidad es reducir el flujo de sangre hacia la cabeza y el cuello, y también está escrito que puede servirme para cirugías de cuello, tráquea, laringe y tiroides, al disminuir el flujo de sangre a esta región nuevamente, ¿no? Está muy arraigado el manejar como sinónimos ginecológica y litotomía, y hablar de ginecológica y litotomía en el hospital es hablar de lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de ginecológica es propio o característico de la mujer. Y si hablamos de la ginecológica, es una paciente que está en decúbito dorsal, donde flexionamos la pierna sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis, y el muslo guarda una abducción. Me permite hacer los tactos vaginales. En cambio, la litotomía es aquella que, como podemos observar, es diferente, porque está en decúbito dorsal la paciente, sí, los muslos están flexionados sobre el abdomen, sí, sobre la pelvis, perdón, están en la abducción, sí, pero las piernas están sujetas o elevadas en estribos o pierneras, lo que ya habla de una modificación. ¿La puedo utilizar para la exploración de una paciente del género femenino? Sí. Por ejemplo, ¿en qué? Papa Nicolau. El observar el cuello uterino, la exploración ginecológica. Tinción de grano para ver si es candidiasis, tricomoniasis, no sé, el flujo, que queremos ver la muestra. Me puede servir para insertar un dispositivo intrauterino, suerte de cobre. Puedo hacer una colposcopía en esa posición. Atención de parto, que si bien no es una de las mejores posiciones para la paciente, pero para el médico de momento sí, ¿no? Aunque ya van cambiando las camillas para otras posiciones, para el parto.
y las cirugías vaginales. Histerectomía, miomectomía, salpingoclasia, quistectomía, que ya se va realizando por vagina, ¿no? Pero también la litotomía, o proctológica también denominada, la podríamos realizar, ¿no es cierto?, en el varón, donde se puede adoptar esta posición para hacer, por ejemplo, ¿no es cierto?, la prostatectomía transuretral, ¿no? Las cistoscopías tal vez, cirugías tal vez de la región perianal tal vez. Si hablamos del tacto rectal, ¿en qué posiciones las podemos realizar? SIMS, que es la primera opción, del cúbito lateral, litotomía está descrito, ¿ya? Hasta incluso la posición de pie van a ver que se va describiendo, pero ¿cuál será la más cómoda para el paciente? La de SIMS, ¿no? Y ahí va el tema de que usted escoge. ¿Quién escoge la posición? Es usted, el médico. La marcha. Si pedimos a un paciente que vaya caminando descalzo en mi consultorio, tengo que observar características propias de la marcha. Primero, que mi paciente puede caminar en línea recta, entonces va a mantener una marcha equilibrada, el equilibrio. Tendría que evaluar la amplitud de los pasos, que debe ser regular, ¿no es cierto? Tendría que evaluar, ¿no es cierto?, la coordinación de los movimientos, porque si la extremidad superior izquierda está hacia adelante, la inferior izquierda está hacia atrás. Porque en el movimiento, al caminar en la marcha, en la deambulación, hay el braceo, el movimiento de los brazos, ¿no es cierto?, que tienen que acompañar a la deambulación. Y todo esto me permite evaluar no solamente la función, ¿no es cierto?, muscular, esquelética, sino también, ¿no es cierto?, vestibular del sistema nervioso central. ¿Por qué no? Porque todo ello, ¿no es cierto?, va a integrarse para poder permitir la coordinación, el equilibrio, la regularidad y la estabilidad de la marcha. No podemos pedir al paciente camine y dejarlo solo, hay que acompañarlo en la marcha, porque si mi paciente tiene alguna patología no va a poder realizarla de manera adecuada y existe el riesgo de que se pueda caer o, ¿no es cierto?, lastimarse en algún momento. Y es por eso que vamos a escribir algunas marchas. Y si hablamos de la marcha hemipléjica, llamada marcha de Tots, marcha de segador, marcha de la hemiparesia espástica, es decir, le podemos dar muchas connotaciones, muchos nombres. Y aquí hacemos referencia que seguramente cuando hablamos de la marcha de la hemiparesia o de la hemiplegia, como quieran denominarlo, hace referencia a la marcha que va a presentar un paciente que ha tenido una parálisis de la mitad del cuerpo, que seguramente en este caso tendría que sospechar de una afección, ¿no es cierto?, del hemisferio opuesto. Es decir, en este paciente tendría que pensar que ha podido tener algún antecedente o algún accidente, ¿no es cierto?, en el hemisferio izquierdo que me ha paralizado el hemicuerpo derecho. Y hay esa tendencia de que el paciente va a mantener la extremidad superior en aducción y flexión, hemos dicho, y la inferior en extensión. Al caminar, seguramente va a haber esa tendencia, por tanto, va a haber un braceo. No, porque ese brazo está a tendencia a estar flexionado y en aducción. Y si lo hay, es poco marcado. Vamos a encontrar que al caminar, si está extendida la extremidad, esta va a girar, va a rotar alrededor de la pelvis. Al acabar vamos a mostrar unos videos muy cortos para poderlos visualizar, donde al girar tiende a raspar la parte externa y la punta del zapato. Decíamos, el médico tiene que escanear a su paciente desde la cabeza hasta los pies cuando ingresa a su consultorio. Y el ver un zapato desgastado en la punta, en la parte externa, y el ver con la pierna extendida y el brazo flexionado, hacerme pensar en una hemiplegia, ¿no es cierto? Por tanto, son datos que tenemos que ir observando. El braceo no está presente por lo mencionado, ¿no? Bueno, seguramente, hace rato dijimos, si el paciente está parado, solo observar esa tendencia a mantenerse flexionada y la pierna extendida ya me hace sospechar. Y cuando empieza a caminar y no hay el braceo y mantiene flexionada y esta pierna empieza a rotar raspando la punta y el borde, obviamente ya sigo sumando datos para pensar en una hemiplegia.
diplegia. Paciente cerebeloso, que habíamos dicho en la posición erguida, que aumenta la base de sustentación separando los pies, que tenía el temblor de intención. Y cuando empieza a caminar, empieza, ¿no es cierto?, a inclinarse hacia el lado afectado, ¿sí? Si la lesión es bilateral, pues tendrá que irse también al otro lado, derecho izquierdo, que da la impresión de que se quiere caer a un lado, luego al otro lado, a un lado, luego al otro lado. Es la marcha del ebrio, marcha del borracho, ¿no es cierto? O bien la marcha del zig-zag, porque va describiendo, ¿cierto?, justamente esa característica de irse de un lado hacia otro lado. Hay un temblor de intención, no hay coordinación, y es lo que va a caracterizar a nuestro cerebeloso. Parkinson. ¿Qué habíamos dicho? El paciente inclina el cuerpo hacia adelante. Cuando empieza a caminar, vamos a observar que los brazos están ligeramente orientados hacia adelante. No hay braceo, por tanto. No existe el braceo. Y los pasos que va a dar, vamos a ir viendo en el video, son cortos. Prácticamente va arrastrando los pies. Y como va buscando que el eje gravitacional se vaya manteniendo, al caminar y al inclinar el cuerpo, va a acelerar sus pasos y cada vez va a caminar más rápido, que da la impresión de que el paciente está por caer. Que si bien la podemos mencionar como marcha parkinsoniana, marcha festinante, bueno, esas son las características que... Diplegia espástica. ¿Qué le caracteriza a la displasia espástica? Estoy hablando de la paraplegia, lesión medular, donde evidentemente mi paciente cuando empieza a caminar va a tener la tendencia a cruzar los pies. Y eso lo han comparado con la tijera y se hace referencia que si los pasos son cortos y tendencia a cruzar las extremidades inferiores, estoy hablando de la marcha en tijera o marcha de la diplegia espástica. Polineurítico, marcha equina. En la marcha equina vamos a observar, ¿cierto?, que evidentemente hay un compromiso de los músculos de la región anteroexterna de la pierna. Por tanto, para poder levantar el pie, tiene que flexionar de una manera exagerada el muslo sobre la pelvis. Y así como va levantando de manera, ¿cierto?, paroxística, brusca la pierna, también vuelve a caer con la misma fuerza al suelo, ¿no? Es una marcha brusca, paroxística, que tiene la tendencia a flexionar de manera exagerada el muslo. Y evidentemente, cuando se le solicita que camine sobre los talones, no lo va a poder realizar. Vamos a ver algunas marchas para que lo comparemos, ¿no? En la luxación congénita de cadera, aquí vamos a sospechar y vamos a encontrar que el paciente, ¿cierto?, cuando tiene... ¿En quién vamos a sospechar luxación congénita de cadera? Género femenino, es más común, ¿no? Sobre todo si tiene antecedente que durante su embarazo ha estado en la presentación pélvica, es decir, que estaba sentada. Y si terminó en pélvica por cesárea o por parto, tengo que sospechar. Cuando nace el niño o la niña, hay maniobras que las vamos realizando de rutina, entre comillas. Y una de ellas es la de Ortolani. ¿No es cierto? Es sujetar de los muslos y hacer una abducción de los muslos, tratando de escuchar, ¿no es cierto?, como un crujido. En caso de escuchar ese crépito crujido, ya me tiene que hacer sospechar en qué luxación congénita de cadera. Porque es en este momento en el cual se puede corregir. De no corregirse, vamos a tener que va progresando y va a dar la impresión de que esa persona tiene un pie más, una extremidad inferior más corta que la otra. Cuando hay la luxación de cadera, ¿qué hace nuestro paciente? Primero, que el paciente va a apoyar, ¿no es cierto?, o va a fijar todo el peso sobre la extremidad afectada. Y en algún momento la pelvis va a rotar, ¿no es cierto?, hacia el lado opuesto. Y este aspecto, ¿cierto?, que la pelvis va basculando hacia el lado opuesto, tratan, ¿cierto?, de compensar, ¿no es cierto?, acompañado de la inclinación
del resto del cuerpo, ¿hacia dónde? Hacia el lado afectado. Porque lo que quiere es que el eje gravitacional pase por fuera de la articulación afectada y no soporte el peso en su cuerpo. Y cuando camine, ¿qué va a hacer? Va a haber un balanceo de un lado al otro lado de nuestro cuerpo, tratando de mantener que esa fuerza no caiga sobre esa articulación afectada. Por tanto, si hablamos de la marcha de Trendelenburg, ¿no es cierto?, que sería la que corresponde a la luxación de cadera, tenemos que ver esas características que las hemos descrito. Bueno, vamos a ver un video corto para poder ver un poco las marchas. Seguramente, cuando vamos a hacer referencia a las marchas, tenemos que observar, ¿no es cierto?, que una marcha, la amplitud de los pasos es regular. Hemos tenido que observar, ¿no es cierto?, el braceo que va acompañando, ¿no es cierto?, el movimiento. Tenemos que observar que mi paciente puede caminar en línea recta sin necesidad de ver los pies, ¿no es cierto? Va coordinando, es una marcha equilibrada. Pero también, después de pedir a nuestro paciente que camine de manera espontánea, pedimos que camine, ¿no es cierto?, en línea recta, pero juntando el talón y la punta de los zapatos. Y tiene que hacerlo también en la misma línea recta, para poder someterlo a más estrés, ¿no es cierto? Y seguramente, cuando vemos esta imagen, ¿qué tipo de marcha es? ¿De hemiplegia? Me parece espástica, ¿no es cierto? ¿Dónde está el lado afectado, el lado paralizado del cuerpo, no de la corteza? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Cuando vayamos viendo, ya hemos dicho no hay braceo, y aquí sí hay braceo. Pero, ¿qué hemos dicho? No es marcado. Hay una tendencia a mantener la extremidad en flexión. Y la extremidad inferior muestra una tendencia a mantenerla en extensión. Si veo la izquierda la flexiona perfectamente. La derecha la flexiona también, pero no como debiera ser, ¿no es cierto? Entonces, no esperemos encontrar un paciente que sea totalmente rígido y la mano pegada, no. Son cambios muy sutiles que hay que observar de acuerdo a la recuperación que va a tener ese paciente con la fisioterapia. Pero si hay esa tendencia, ¿no es cierto?, de poder observar una extremidad que se vaya manteniendo, ¿cierto?, flexionada, pues habría que, ¿no es cierto?, considerarla que es la afectada. Si usted se fija que el lado izquierdo no está haciendo un buen braceo, ¿no es cierto?, en la extremidad superior, pero sí hay braceo. Paciente que no está temblando, pero cuando empieza a caminar, tiembla y se inclina hacia un lado. ¿Qué marcha es? Cerebelosa, ¿no? Marcha de tándem, marcha en zigzag. Si hay esa tendencia a cruzar los pies, ¿qué marcha es? Diplégica. Diplegia espástica, ¿no? No quiere decir que todos los pasos evidentemente se van a atender pues esa... Ahí va, ¿no? Evidentemente, ¿no es cierto?, va a haber esa característica de querer cruzar, pero no siempre, pues uno se imagina que vaya cruzando siempre, ¿no? Parkinson. ¿Hay braceo? Muy poco marcado, ¿cierto? Sus pasos Cortos. Se para, temblor de intención, no, de reposo, que empieza a temblar, parkinsoniano, ¿no es cierto? Y en un momento cuando empieza a caminar, puede haber esa tendencia, ¿cierto?, de acelerar los pasos, que da la impresión de que el paciente está por caerse, ¿no? Entonces ahí, obviamente, ya me doy cuenta de que es una marcha de Parkinson. Es lo más típico, las manos que están hacia adelante, sus pasos cortos, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. ¿Qué marchas? Parkinson, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan,
sus manos en este caso están ahí adelante, no hay braceo y sus pasos evidentemente son cortos, ¿no? Bueno, si bien las marchas no siempre van a ser tan típicas como el libro nos va describiendo, pero tenemos que pensar, ¿cierto?, que evidentemente sí nos puede ir dando datos en relación, ¿cierto?, a las diferentes patologías. Bueno, vamos a entrar a lo que son las fascias. ¿Y qué son las fascias? Cuando hablamos de fascias, hacemos referencia que son los rasgos morfológicos que se observan en la cara, en el cuello, que con poco razonamiento nos permiten reconocer las enfermedades. Por tanto, esta configuración anatómica, estos rasgos expresivos, ¿no es cierto?, que yo observo en la cara y en el cuello, me permite reconocer algunas patologías. Cuando usted, siempre usamos el ejemplo, ve a un paciente, una persona con Down, usted lo ve y lo primero que le viene a la cabeza es Down. Y no hay ningún razonamiento excepcional ni extraordinario para que usted piense en Down. Y esa es la finalidad de las fases. Hay fases tan típicas, tan características, que usted solamente al verlas ya las va reconociendo, ¿no? Sin embargo, también vamos a ir viendo de que el rostro, o nuestra fase, revela más allá de las enfermedades otros aspectos, como por ejemplo, ¿qué? El estado de ánimo. En el rostro se puede ver de muchos de nuestros pacientes el estado de ánimo, es decir, si está alegre, si está preocupado, ¿no es cierto?, si está triste, ¿no? También podría haber, ¿no es cierto?, el estado de hidratación. ¿Cómo tendría que estar un rostro deshidratado? Enoftalmo. Seguramente las mucosas estarán secas, ¿no es cierto?, que en algún dato me pueden ayudar a sospechar en un estado de deshidratación. Desnutrición. También yo puedo ver el estado nutricional con la exploración de la cara, ¿no es cierto? Si mi paciente está en un estado de desnutrición, ¿cómo tendría que ver el rostro? Enflaquecido ya, con su enoftalmo seguramente también. Tenemos acúmulo de grasa, ¿no es cierto? En la región de las mejillas hay un acúmulo de grasa, que es la bola adiposa de Bichat, que si se va consumiendo, obviamente va haciendo más prominente los rasgos óseos, ¿no?, que en algún momento me pueden demostrar también un estado de deficiencia nutricional. Sin embargo, el rostro de nuestros pacientes y de nosotros varía de acuerdo a muchos aspectos. Primero, el biotipo. No es lo mismo un ectomorfo que un endomorfo. Segundo, la raza. Cada raza tiene sus propios rasgos, ¿no es cierto? Evidentemente, si usted ve a un japonés, lo va reconociendo, ¿cierto?, por los rasgos fisionómicos que me muestra su rostro, porque su raza tiene ciertas características que me permiten diferenciarlo. Seguramente, pues también nuestra cara, nuestro rostro cambia de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? No es el rostro que tenía cuando tenía pues mis 8 años, ni el que tendré pues, más adelante, ¿no es cierto? Va cambiando. De igual manera, cada uno tiene ciertas características o rasgos en su rostro de acuerdo a la herencia, ¿no es cierto? Los genes que vamos heredando a los progenitores determinan pues que nuestro rostro sea tal cual es, que es diferente de cada uno del resto. Y seguramente pues habíamos mencionado también el ánimo que va a influir. Y es así que si yo observo a esta paciente, yo no encuentro al observar esta cara ningún dato de enfermedad. Y Chamorro, y como también el Alpide Peregrín, nos menciona de que hay facies que no demuestran enfermedad y son las facies compuestas. Facies compuestas, ¿no? Sin embargo, hay varias formas de clasificar las facies. Si empezamos desde la A y a ver qué facies se pueden acordar, que me puedan mencionar. Fase adenoidea, acromegálica, addisoniana, acondroplásica. Con la A. Adenoidea, ¿no? Entonces se dan cuenta, es más difícil buscar y aprender de memoria por orden alfabético. Y seguramente es la peor manera de aprender, por orden alfabético. Quizás agrupándolas. Porque si digo facies que tienen alteración circulatoria,
Y seguramente puede hablar fascies mitral, fascies aórtica, fascies de Ayerza, fascies venosa, arterial o Kawasaki-Martorell, ¿no es cierto? Que es más difícil de aprender. Bueno, entonces resulta que hay muchas fascies, pero aquí vamos a tocar seguramente las más típicas, las más características, ¿no? Y si hablo de la fascies mitral, seguramente voy a hacer de referencia a la estenosis mitral, que tiene la característica que el paciente con esta fascies va a tener cianosis, ¿no es cierto?, en el rostro, de la cara, a nivel, ¿no es cierto?, ¿de dónde? Los labios, de la nariz, los pabellones auriculares, la región malar, que contrasta con la palidez del resto de la cara. Está pálida, ¿no es cierto? Entonces, seguramente, pues, cuando observe esta fascies, tendría que sospechar en un problema de tipo valvular. Y seguramente, si hablamos de valvulopatías, una de las valvulopatías más frecuentes justamente es la estenosis mitral, ¿no?, que había que considerar. Para terminar, esta fascie más la vamos a describir, la fascies venosa o mediastínica. Cuando hablo de fascies venosa o mediastínica, pues seguramente hablo referencia de que, considerando el compromiso de la vena cava superior, que va a encontrar dificultad para vaciarse a la aurícula derecha, ¿qué puede provocar que se obstruya o se dificulte el paso de sangre por la vena cava superior? En el mediastino puede haber una masa, un tumor, por eso se llama fascies mediastínica, porque va en referencia a la sospecha de una masa mediastínica. Puede ser un cáncer broncopulmonar, el tumor de páncreas, que habla del tumor de los vértices del pulmón, por ejemplo, puede en algún momento comprimir este vaso y dificultar el retorno venoso. Como se está comprometiendo una vena, hablamos de la fascies venosa. Pero si se comprime esta vena, ¿a qué va a llevar? Que todo el territorio de drenaje de esta vena va a estar dificultado. ¿Cuál es el territorio de drenaje? Cabeza, cuello, extremidades superiores y la parte superior del tórax. Por tanto, si la sangre no puede retornar, ¿cómo se va a manifestar? Edema. ¿Cómo se llama al edema que he descrito? Que afecta cabeza, cuello, extremidades y la parte superior del tórax. Edema en esclavina o collar de Stokes. Le pueden dar diferentes connotaciones. Si hablo de anasarca, ¿a qué me estoy refiriendo? Edema generalizado. Si mi paciente le retira los ganglios o el cáncer invade mis ganglios axilares y empieza a edematizarse en mi extremidad superior, ¿cómo se llama? Linfedema. Es decir, hay varias denominaciones que podemos consignar para los diferentes tipos de edemas. Y el edema que afecta esta porción que he descrito es el edema en esclavina. Bueno, habrá que pensar que hay edema. ¿Va a haber edema en el resto del cuerpo? No, porque el retorno por la cava inferior no está alterado. Si la sangre tiene dificultades de retornar, hay éstasis. Las células consumen más oxígeno. ¿Qué va a tener el paciente? Cianosis. ¿De qué tipo? ¿Central o periférica? Periférica. Entonces va a tener cianosis, va a tener, ¿no es cierto?, edema en esclavina, y como las venas se empiezan a ingurgitar, las más notorias va a ser la ingurgitación yugular, que es muy típico ver ingurgitación yugular en una insuficiencia cardíaca derecha, sí, en un neumotórax, sí, en una pericarditis constrictiva, sí, pero les voy a diferenciar de estas patologías porque el resto no muestra alteración. En el paciente con insuficiencia cardíaca derecha tendría que también estar edematizado, cianótico el resto del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué más va a tener mi paciente con? Va a haber telangiectasias. ¿Qué son las telangiectasias? Dilataciones capilares, a manera de arañas, ¿no es cierto? A manera de arañas. Bueno, vamos a quedar aquí.